Hola, estimados aliens. Tenemos este video para presentar nuestro equipo Go 160 bivoltaje 110-220. Como pueden ver acá, bivoltaje. Es un equipo ultra transportable, compacto, pero muy poderoso. Y hoy vamos a revisar sus principales características. Este equipo cuenta con Hot Start, cuenta con R-Force y cuenta con la tecnología de anti-stick de manera automática. Al ser un equipo compacto, estas tres características no pueden ser manipuladas por el usuario, lo hace automáticamente. Como sabemos, el anti-stick previene que se pegue el electrodo en el material que se está soldando. El Hot Start hace que sea fácil iniciar el arco, sobre todo para aquellos soldadores que no saben soldar muy bien y se están iniciando. Y el R-Force es una tecnología que permite que se mantenga el arco y que el arco de soldadura no se corte fácilmente. Igualmente muy importante para las personas que están iniciando. El equipo tiene también otra muy importante característica, que es el VRD, como lo ven acá en la pantalla. El VRD es un sistema de seguridad que hace que baje el voltaje al vacío de la máquina para brindar más seguridad a los usuarios, sobre todo mientras no se está utilizando el equipo soldando. Por estos dos conectores, donde acá podemos ver el conector positivo y el conector negativo, mientras la máquina no esté soldando, va a salir una cantidad de corriente en voltios, que en el caso de esta máquina es de 62 a 65 voltios, que sale por acá, que algunas veces en los lugares de trabajo no se cumple con los niveles de seguridad y con las características de seguridad adecuadas. Entonces, este VRD lo que hace es bajar ese voltaje al vacío que sale por estos conectores para que en caso de que alguien reciba un choque eléctrico por un descuido de seguridad, ese choque eléctrico no sea fuerte, no sea de 62, 65 voltios, sino sea de solo 15 o 16 voltios. ¿Cómo logramos eso? Sencillamente apretando este botón acá y ya pueden ver cómo se coloca el cursor en VRD ON. Ahora, por acá por los burners, mientras el equipo no esté soldando, va a tener solo 15 a 16 voltios, lo cual no es peligroso para absolutamente nadie. Y, por supuesto, cuando la máquina comience a soldar de forma regular, va a tener completamente todo su poder a full. Esto es algo de seguridad que solo sirve mientras la máquina no está soldando. ¿Ok? No quiere decir que nuestra máquina es peligrosa, ¿no? Sino que aplica para todos los soldadores inverter que hay en el mercado y es sencillamente una ayuda con la seguridad para el usuario. Si ustedes vuelven a apretar acá, vamos a entrar al menú de Lift Tick, porque este equipo, a pesar de ser tan compacto, viene preparado para poder soldar con la técnica de Lift Tick. Para esto, por supuesto que el usuario debe de comprar el gas y debe comprar su antorcha para que pueda utilizar el modo Lift Tick, pero el equipo viene soldado. Viene preparado para ese modo de soldadura. Ahora bien, si volvemos a colocar acá, lo ideal es siempre mantenerlo aquí con MMA URD ON para que pueda tener la seguridad instalada. Después de esto, para soldar con electrodo, pues sencillamente se coloca el amperaje deseado de soldadura, vamos a decir 70 amperios, se coloca el portaelectrodo y la masa, ¿verdad? Y se comienza a soldar con normalidad. Como podemos ver, es una máquina muy hermosa, presentada, sirve tremendamente para los trabajos que son fuera, en la calle. Podemos ver que es muy linda su presentación, tanto por detrás como por el frente. Así que es un equipo compacto y ligero. Este equipo además tiene una función que se llama arco pulsado, que está en todas las máquinas Alienware que soldan con el proceso MMA o con electrodo, que vamos a explicar en el siguiente video.